5 hélices para el desarrollo sostenible. Y queremos, por supuesto, informarnos de qué está planteando, qué está haciendo la UNI en favor del desarrollo sostenible desde el campo de la investigación. Para eso invitamos al señor vicerrector de investigación, doctor Arturo Talledo Coronado. Por favor, señor vicerrector, aquí le recibimos con el mayor entusiasmo. Ya. Buenas tardes, señor rector, señora vicerrectora, señores decanos, amigos todos. Me han encargado que describa un poco lo que se hace en investigación en la UNI. Obviamente, en el marco de las 5 hélices para el desarrollo sostenible. En la mañana mostré un cuadro donde desarrollo sostenible significa básicamente 3 cosas: crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente, ¿cierto? Las investigaciones que se hacen en la universidad tienen una o la otra tendencia. Algunas investigaciones son para proteger el medio ambiente, otras son para contribuir a la inclusión social y otras son para contribuir al crecimiento económico. Yo quiero comenzar mostrando las publicaciones que se han hecho en los últimos años en la UNI. Hay una línea de quiebre. No quiero hacer política, solamente voy a mencionar el año en que se produce esa línea de quiebre. El 2014 más o menos, ¿cierto? 2014 comenzó a crecer el número de artículos, de papers publicados en Scopus, por ejemplo. Y a partir de ahí se disparó hasta lo que es actualmente. En la UNI hemos crecido aproximadamente 3 veces en esos años, ¿no? ¿Cuál es el factor? No necesito decirlo, ¿no? Si los que recuerdan la historia del Perú, ¿qué pasó ese año? Bueno, ese año Concitec comenzó a trabajar de una manera distinta, más efectiva. ¿Cierto? ¿Qué tipo de investigaciones produce la UNI? Más o menos ahí están clasificadas, ¿no? Unas son, la mayoría son en ingeniería, energía algunas, matemáticas, ciencias sociales, física, hay buen número, ¿no? En total, en el 2022, ¿no?, tuvimos unas 224 publicaciones, como dice ahí. En el 2023, lo que va del año, tenemos unas 65 publicaciones, ¿no? 63 dice aquí. Y también hay que decir que en la UNI, según la producción de cada conjunto de personas que hace investigación, se llaman grupos de investigación, y estos grupos de investigación se han, digamos, categorizado en grupos consolidados, que son los que tienen por lo menos 3 publicaciones, en Scopus, de investigación por consolidar, que son los que tienen al menos una investigación publicada en Scopus, y los emergentes, que son los que tienen alguna publicación
en cielo, ¿no? Son bases de datos donde se publican nuestros artículos de investigación. En la UNI hay en este momento aproximadamente 60 proyectos de investigación formativa que se desarrollan en facultades sin ninguna relación con el Vicerrectorado de Investigación, 50 proyectos de investigación que llamamos formativa, que son dirigidos, gestionados por el Vicerrectorado de Investigación, 3 proyectos de investigación formativa especial, 20 proyectivos de investigación que llamamos externos y que son financiados a través de Concitec, y tenemos un proyecto que está muy avanzado, que es directamente dirigido por el Vicerrectorado y por el Centro de Energías Renovables, que es un proyecto de hidrógeno verde, y estamos planeando, incipientemente, estamos comenzando ya, pero planeamos hacerlo muy grande, también un proyecto en electromovilidad, ¿no? Estaba olvidando las diapositivas. Son proyectos de diferentes categorías. Como les decía, tenemos proyectos que son directamente para cuidar el medio ambiente, proyectos que son para generar riqueza, o sea, para un crecimiento económico, y proyectos que son directamente para el medio ambiente. Acá muestro una relación de proyectos, por ejemplo, para purificación de agua. Yo he puesto algunos, acá dice hay 6 proyectos, pero quizás hay más de 10 o quizás 20 que se dedican digamos, a crear métodos para purificar el agua en zonas donde es escasa el agua potable, ¿no? Tenemos también otros proyectos que son para almacenamiento de energía, ¿no? También aquí solamente he puesto los de la doctora Baena, pero también hay proyectos importantes en las facultades. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, conozco algunos que por la escasez de tiempo no logré terminar en mis diapositivas. Hay proyectos muy importantes en biotecnología. Mencionemos un proyecto del doctor Mario de la Cruz, que ha logrado producir pisco en cantidades importantes, casi para comercializar, ¿no? Ese es un tema importante. Sin embargo, la UNI, por ser una universidad estatal, no puede comercializar. Es un problema eso. Y ahora el doctor Mario de la Cruz está también investigando en usar los residuos de la uva, ¿no? Dice aquí el mosto, ¿no? Cáscaras y semillas, dice, ¿no? Las cáscaras y semillas las trata de usar para hacer, por ejemplo, combustibles, biodiesel. Lo mismo que la doctora Magali Vivas, ¿no? Hay patentes importantes, una patente que está aquí del doctor Mario de la Cruz. En minería hay 2 proyectos importantes, uno por Adolfo La Rosa Toro Gómez y otra por Carmen Matos. En inteligencia artificial hay uno que me gusta mucho, que es del profesor Johnny Valverde, quien trata de, usando inteligencia artificial, crear un traductor del idioma aymara y del idioma quechua al idioma español, ¿cierto? Y hay otros proyectos de investigación por INICTEL UNI, que a través de imágenes, ¿no? Por drones, a través del tratamiento de imágenes y a través de la inteligencia artificial, tratan de ayudar ya sea a la agricultura o a la minería.
Todos estos son proyectos que tienen alguna relevancia económica, ¿no? Tienen alguna relevancia económica, sin embargo, quedan ahí en un artículo Scopus o en una patente. Tenemos 200 patentes, todavía no hemos logrado comercializar ninguna, ¿no? O sea, digamos, tienen alguna importancia económica todos los proyectos, pero requieren todavía de una cierta gestión para convertirlos en productos comerciales. Todos estos proyectos, la mayoría de ellos, vienen de hace varios años. Por lo menos mencioné el año 17, que fue el boom donde comenzaron a incrementarse los proyectos. Esta gestión, cuando entramos el 2021, quisimos acelerar, la palabra que se usó hace un momento por el anterior. Queremos acelerar el proceso de investigación aplicativa, ¿cierto? Y propusimos temas de impacto económico, de gran impacto económico. El hidrógeno verde y la electromovilidad, ambos son de gran impacto económico mundial. El hidrógeno verde tiene grandes expectativas de crecimiento económico para los próximos años, ¿no? Voy a mostrar más adelante algunas diapositivas donde hay países como Chile, España, que invierten, ya están invirtiendo algunos, y otros planean invertir del orden de los 100.000 millones de dólares. Países como Chile, al 2030 piensa invertir 47.000 millones de dólares, España 100.000 millones de dólares, y Chile al 2050 ya está pensando en 400.000 millones de dólares, ¿cierto? El hidrógeno verde entonces es un tema, ¿no? Es un combustible, el hidrógeno es un combustible que tiene gran perspectiva económica, sobre todo en Europa, ¿cierto? Principalmente en Europa, donde por ejemplo España y Francia se están poniendo de acuerdo para tener una planta de hidrógeno en España y hacer un hidrogenoducto que lo conduzca hasta Francia, ¿no? Son cosas, digamos, desde el punto de vista económico, grandiosas. Yo he creído conveniente para esta sesión, ¿no?, contar qué estamos haciendo en la UNI en hidrógeno verde, y voy a comenzar explicando lo básico, ¿no? A partir de este momento voy a pasar unas 3 o 4 diapositivas que son básicas. ¿Por qué es importante el gas hidrógeno? El gas hidrógeno es importante porque es un combustible. Es un combustible, digamos, muy eficiente. Voy a mostrar, perdón. Un kilo de hidrógeno produce 120 megajoule, mientras que un kilogramo de gas natural licuado produce 54.4 megajoule, y un kilogramo de gasolina de aviación produce 46.8 megajoule. Esa es la importancia, digamos, del hidrógeno como combustible. Pero el hidrógeno no es solamente combustible, sino que también puede usarse para generar electricidad, ¿cierto? Para alumbrar a un pueblo, ¿no? Existen dispositivos que transforman, ¿no?, el hidrógeno. Por un lado entra por una celda, por un lado de la celda, y el oxígeno entra por el otro lado y se produce interiormente una reacción donde se vuelve a formar el agua a partir de sus elementos, y eso produce un voltaje, ¿no? Crea entonces electricidad, y eso puede servir no solamente para alumbrar a un pueblo, sino que también puede servir para movilizar a un automóvil eléctrico. Y ya se está desarrollando esta tecnología. El año pasado nos visitó Toyota y nos presentó aquí algunos automóviles que funcionaban con este sistema. El gas hidrógeno es también importante industrialmente
porque con la producción de hidrógeno se puede generar entonces fertilizantes y también explosivos para la minería, ¿cierto? De hecho, existe una fábrica en Cusco, Cachimayo, que produce explosivos para la minería, y en Perú, en Lima, hace algunos años, teníamos una empresa que producía fertilizantes. Entonces, estas son las razones de la importancia del hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno verde? Por si acaso hay alguno que todavía no se haya enterado. La clasificación, dándole un color al hidrógeno, se debe al método de producción. Si se obtiene a partir de hidrocarburos y se generan óxidos de carbono o monóxidos, entonces este método de producción nos lleva a un hidrógeno gris. Pero si capturamos el CO2 y no dejamos que se contamine el medio ambiente, tenemos lo que se llama un hidrógeno azul. Y el hidrógeno verde se produce por electrólisis de agua y usando energías renovables, no, principalmente eólica o energía solar, fotovoltaica. El proceso de electrólisis es un proceso más o menos conocido por cualquier persona que estudió en un colegio en los años 70, donde nos hacían experimentos en el colegio, y teníamos un experimento de electrólisis, donde el agua se descompone en sus átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿cierto? Se usa un recipiente como ese que está ahí, ¿cierto? Ese es un equipito para producir hidrógeno. A veces la reacción sucede en el cátodo, a veces sucede en el ánodo, es decir, el rompimiento de la molécula puede suceder en el cátodo o en el ánodo, y puede hablarse entonces de electrólisis ácida o electrólisis básica, ¿cierto? O alcalina. Sin embargo, ese tipo de celdas electrolíticas no es útil para la generación de electrónico a gran escala, para la generación industrial. Para la generación industrial, el esquema básico es el que está ahí, donde las dos partes de la celda están separadas por un diafragma que permite pasar iones de hidróxido, si es que estamos hablando de una electrólisis alcalina, o iones de hidrógeno, es decir, protones, si es que estamos hablando de una hidrólisis ácida, que también se llama PEN, como vamos a ver. Entonces, no tengo mucho tiempo para explicar, pero lo que quiero enfatizar es que la tecnología para hacer un electrolizador está básicamente resumida en esta celda. Esta es la celda que, digamos, básica para uso industrial, ¿no? Donde hay varias componentes, varios electrodos. En el medio vemos una membrana, y por ahí tenemos una especie de ventanitas que dice juntas, que sirven simplemente para separar a los materiales. De ahí tenemos unas rejillas plomas, que son realmente los electrodos, que se llaman placas bipolares, porque para un lado de una cara son positivas y en la otra cara son negativas. O sea, en un lado se produce un tipo de reacción química y en el otro lado se produce la opuesta, ¿cierto? Entonces, se pueden unir las celdas en paralelo o en serie. Generalmente se usa en serie porque se necesita un voltaje pequeño para crear una gran corriente. Si fuera en paralelo, necesitaríamos un voltaje pequeño y miles de amperios. Difícil de construir una fuente así. Entonces se usa la bipolar o en serie. Esta celda que está ahí, ustedes pueden imaginarse que la juntan como un acordeón, todo plano, se vuelve todo plano, y pueden colocar una al costado de otra
unas 2, 20, 200 o 2000 celdas, y ese que está a la derecha es entonces un electrolizador industrial, ¿no? Ese electrolizador industrial es, digamos, el corazón de un generador de hidrógeno, pero todavía no es el generador. Hay que colocar el electrolizador en un esquema como el que está ahí, que puede decirse que es el plano del generador, ¿cierto? Y generalmente el generador final es el que está, tiene una forma como el que está ahí, ¿no? Aprovecho para decir que una de las acciones que estamos tomando en la UNI es comprar un un generador de hidrógeno de este tipo que produce 30 metros cúbicos por hora, es decir, unos 60 kilogramos, 65 kilogramos de hidrógeno por día, ¿no? Si tenemos en cuenta que el hidrógeno verde en Europa cuesta alrededor de $12, entonces algunos de mis amigos piensan ya que a partir de ahí se puede hacer una pequeña empresa, se puede crear un negocio, dicen ellos, ¿no? En realidad, la intención de nosotros todavía no es pensar en un negocio, sino es formar, capacitar profesionales para esta industria que tiene expectativas económicas. Entonces, esa es una de las acciones. Ya conté cuál es la acción más grande que está tomando la UNI. En este momento, la situación es que hemos dado la buena pro, hemos pagado, digamos, un porcentaje inicial y esperamos que la planta, así como está, venga a nuestro laboratorio en noviembre de este año, ¿no? Dentro de unos meses. Pero ¿qué más hacemos en hidrógeno verde? Como dice ahí, ya lo conté, producir, almacenar hidrógeno y tal vez comercializar. Pero también estamos haciendo cosas más pequeñas a nivel de enseñanza, como por ejemplo comprar electrolizadores y fabricar pequeños generadores de hidrógeno que sirvan a su vez como un entrenamiento para los investigadores de la UNI, y esos generadores van a servir también como equipo experimental para nuestros alumnos de pregrado, ¿no? Estamos también adquiriendo celdas de combustible. Entonces, una vez que tengamos hidrógeno, podemos entonces alimentar las celdas de combustible con hidrógeno y con aire por el otro lado, y tendremos entonces electricidad a partir de hidrógeno. Y por otro lado, hay temas de investigación, eso sí, temas más básicos, por ejemplo, hacer partes, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencioné las placas bipolares que a un lado eran positivas y al otro lado eran negativas? Esas placas bipolares están hechas de rutenio y de platino, que son materiales extremadamente caros. Entonces, la investigación que se está haciendo en el mundo ahora es usar diferentes tipos de materiales de tal manera de bajar el precio del electrolitor, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo en la UNI. Voy a aclarar, eso son dos electrolizadores pequeños, ¿no? Puse ahí mis lentes para que tengan una idea del tamaño de un electrolizador que produce 5 litros por minuto. Es un electrolizador pequeño, y lo que estamos haciendo es, con esos electrolizadores pensamos obtener dispositivos como el que está ahí, ¿no? Es uno solo. Ese no lo hemos hecho nosotros, he sacado las figuras de una tesis, pero a eso aspiramos en este mes, a hacer unos 10 de estos electrolizadores, de estos generadores de hidrógeno, perdón, que ya estarán listos para hacer experimentos, ¿no? En uno de los tanquecitos hay hidrógeno, en el otro hay oxígeno, ¿no? El hidrógeno puede usarse, como dije, para alimentar una cocina, por ejemplo, ¿no? Usarlo como gas doméstico, o también puede usarse para alimentar una celda de combustible y crear electricidad, o simplemente para hacer experimentos de dinámica de los gases, ¿cierto?
También pues, eso es lo que estaba diciendo, crear electricidad a partir de nuestro experimento. Y ahora quiero mostrarles algunas diapositivas rápidamente, donde se puede ver el furor que hay en todo el mundo por la producción de hidrógeno, ¿no? Las grandes inversiones que está atrayendo en el mundo. Por ejemplo, el gobierno chileno apoya proyectos de investigación para el hidrógeno verde por 50 millones de dólares en un año, mientras que planea invertir, ¿no? En Chile se planea invertir 45.000 millones de dólares de aquí al 2030 y 330.000 millones de dólares para el 2050. No solamente Chile, sino también España, 4.700 millones de dólares para una red troncal de distribución de hidrógeno en el país, o sea, en España. Entonces, esta diapositiva que está aquí, donde menciono a Noruega, es importante para decir que el negocio no es solamente vender hidrógeno. Noruega no está interesado en comercializar negocios, ellos están interesados en desarrollar equipos para producir hidrógeno. Y aquí quiero hacer comunicar una reflexión que hice una vez, donde quiero manifestar que el hidrógeno verde es una posibilidad, es una expectativa basada en la realidad para nuestros países. Países con poco desarrollo tecnológico podemos incursionar en esta tecnología, digamos, porque es una tecnología viable, alcanzable, no es tan complicada como la tecnología electrónica, por ejemplo, ¿cierto? Los que somos de los años 50, 60, recordarán que el primer transistor se descubrió en 1948 y eso generó un boom electrónico, ¿no? Que cada vez ha ido creciendo, ¿no? Primero se producían pequeños radios, ¿no? Calculadoras, televisores, ahora se producen supercomputadoras, todo basado en la idea del transistor, ¿cierto? Pero los países como el nuestro nunca llegaron a producir un transistor. Esa es la diferencia con el hidrógeno verde. Es una tecnología también que tiene grandes expectativas económicas, pero que es más alcanzable. Uno de mis alumnos fue a la zona norte, Coyique, y encontró a un señor técnico, medio artesanal, que había producido un generador de hidrógeno, un electrolitor, había hecho su generador y hace funcionar su carro con agua. No, es algo alcanzable, no solamente en Coyique, me contaron también de otro señor en Iquitos. O sea, es una tecnología alcanzable, de modo que si nosotros nos empeñamos, podemos hacer que esta tecnología se difunda en el país y que sea, digamos, una alternativa de producción, ¿no? Diversificación de la producción es muy importante. Finalmente, hay que aclarar que si yo hago ahora toneladas de hidrógeno, no es muy seguro que gane dinero, ¿no? Porque el costo del hidrógeno ahora todavía supera a los costos de los combustibles fósiles, ¿cierto? Sin embargo, hay la expectativa que se muestra en la siguiente diapositiva, ¿no? Fijémonos en los dos últimos cuadros, ¿no? 2030 significa negro, 2018 es el azul y el gris es 2050. Entonces, actualmente, este es del 2018, me parece, 2019 esta diapositiva. Sí, 2018 dice ahí. Producir un kilo de hidrógeno cuesta $2,85 si usamos la tecnología alcalina, ¿no? Hidrólisis alcalina. Y si usamos la técnica PEM, que es la que nosotros vamos a usar, nos costaría
6,50 producir 1 kilogramo en este momento. Sin embargo, se planea que en el 2030, ¿no?, sean respectivamente 1,55 y 1,6 dólares por kilo. Y en el 2050 se espera que el kilo de hidrógeno por hidrólisis sea solamente de 1,05 o de 0,8. ¿Qué va a influir? Se espera que las energías renovables bajen de precio y que el costo de los electrolitores también baje debido a el uso de materiales más baratos. Eso es todo. Muchas gracias.